Bueno, y acá estamos, en este Café de la República, un día tórrido. Abrimos el boliche y hoy tenemos un día especial, no me quiero anticipar, pero tenemos una horita muy interesante por delante. Ahora mi amigo Santiago Cobaldo, como siempre, tiene la palabra. Sí, tenemos una tertulia que nuestros oyentes van a poder advertir que tiene una característica muy especial, la palabra viva. Después lo explico, pero por lo pronto, y repasando lo que aquí se ha conversado, lo que se propone en el editorial a través de la lectura que hiciste, Jorge, del texto de Norman Morandini, a través de lo que fue el diálogo con Carlos Weisman y con nuestra educadora, ¿no es cierto?, con Melina Masnata, yo alcanzo a advertir una preocupación, yo te diría, constante, insistente, que a lo largo de nuestros programas también aparece como central. Es la tergiversación de los conceptos que se produce allí donde las democracias no alcanzan a sostener la vitalidad del debate, del intercambio crítico, y caen en la esquematización, en el congelamiento de los significados. Por ejemplo, en el texto que leías de Morandini, se advierte que conceptos como izquierda y derecha quedan petrificados en nociones como fachos y zurdos, cada uno de los cuales tiende a plantearse como un absoluto excluyente del contrario, a demandar de alguna forma la aniquilación del pensamiento opuesto al suyo, porque son a su vez reduccionistas, porque facho no quiere decir centro-derecha, y porque zurdo no quiere decir centro-izquierda. Nociones que en tu editorial enfatizabas, demostrando también hasta qué punto las democracias que tienden a incluir izquierdas y derechas como partes constitutivas de su propio cuerpo dialéctico, de su propio cuerpo democrático, pierden la posibilidad, con estos reduccionismos, de verse representadas por fuerzas que deberían ser complementarias, ¿no? El pensamiento libre, en el esfuerzo por luchar contra el prejuicio, también se ve enfrentado a su propia fragilidad y no solamente a las limitaciones que le impone el dogmatismo, la intransigencia del pensamiento esquemático. Decías vos que la democracia liberal no alcanza a revertir esta tergiversación, y hoy en día advertimos, recurriendo a las ideas que nos trajo el sociólogo Carlos Weisman, advertimos que nuestras democracias occidentales están, sobre todo en los países desarrollados, en Europa principalmente, fragmentadas, ¿no es cierto?, entre lo que él caracterizó como los patriotas y globalistas o nacionalistas y mundialistas, fuerzas que se disputan la representación política dentro de este proceso de fragilización, ¿no?, tan fuerte, de fragilidad, mejor dicho, por el que está atravesando la democracia mundial en los países desarrollados. El auge de los nacionalismos, los prejuicios étnicos, los prejuicios sexuales, la tendencia a la rigidez dogmática en la concepción del distinto, de aquel que no es como nosotros, parecen volver, en el planteo de Carlos Weisman, a ganar una vigencia enorme y a empobrecer el espíritu democrático. Y la necesidad permanente de una educación que intente contraponerse a estos planteos, ¿no es cierto?, que escape a esta tendencia que además tiende a la sacralización de la tecnología como el recurso mediante el cual el sujeto puede escapar a su propia fragilidad, a su propia incertidumbre, a la necesidad de construirse incesantemente como sujeto crítico. Todo esto lo veía yo en nuestro diálogo con nuestros dos interlocutores y en el editorial que trajiste hoy. Muy interesante. Bueno, como siempre nos pasa, empezamos con Carlos Weisman, seguimos con Melina Masnata y las dos cosas se juntaron, porque hablan desde distintos lugares de lo mismo. Sí. El tema de la globalización, el tema de la tecnología, el tema de la simplificación, ¿no? Fue muy interesante, coincido contigo. Pero vos tenés alguna novedad, ¿no? Y tengo una novedad. Normalmente nuestras tertulias le hacen lugar a autores cuya palabra llega hasta nosotros y comparte esta mesa con nosotros desde sus obras escritas solamente. Uh-huh. Pero hoy tenemos un autor con nosotros. Hoy tenemos un visitante, a un investigador que ha venido a la radio a compartir con nosotros su vocación, sus intereses, sus preguntas y nuestro reconocimiento. Me refiero
a Javier Roberto González. Javier Roberto González, doctor en letras por la Universidad Católica Argentina, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, miembro de número de la Academia Argentina de Letras, miembro correspondiente de la Real Academia Española, fue decano en la Facultad de Filosofía y Letras entre 2012 y 2018, es profesor titular de esa facultad en las asignaturas de Literatura Española Medieval e Historia de la Lengua Española. Es un currículum no solo frondoso, tan interesante que dan ganas de leerlo todo, cosa que es inusual con un currículum. Normalmente los currículos son aburridos, los currículos suelen tener esa característica tediosa. No es el caso. Por ejemplo, un dato más para nuestros oyentes: la filología hispánica medieval inspiró en Javier González muchos trabajos de investigación. La filología hispánica medieval, la historia de nuestra lengua, el medioevo, es una época cargada de significación para el presente. Querido Javier, bienvenido. Bienvenido, gracias, Javier, un gusto. Gracias, Santiago, gracias, Jorge. Un placer estar acá y estar en persona, porque gentilmente la producción de la radio me ofreció hacer la entrevista de manera telefónica, pero después de la experiencia pandémica, creo que todos necesitamos el contacto cara a cara y el aura de la presencialidad. Qué bueno, nosotros encantados de estar acá. Sí, encantados de brindarle a nuestros oyentes un acercamiento a la Edad Media. Que un medievalista, yo te definiría así vocacionalmente, un medievalista no es un hombre que se interesa por algo que ya pasó, porque su propia pasión actualiza el valor de aquello que investiga y pudo haber ocurrido hace 500 o 600 años. Por eso, Javier, empecemos por compartir con nuestros oyentes una pregunta. ¿Oscura Edad Media? Así la caracteriza el prejuicio. Bueno, esa es la gran pregunta. Y si me permitís, Santiago, antes de contestarla, voy a hacer pie en lo que decías previamente, respecto de que el pasado se actualiza cuando lo abordamos desde nuestro presente. Todo el pasado es presente. El pasado no es pasado, el pasado es por definición pasado presente. Está necesariamente actualizado en el presente, seamos o no seamos conscientes de ello. En el caso de la Edad Media, ese prejuicio de la Edad Oscura, Dark Ages, que es una construcción de la cultura anglosajona sobre todo, está desgraciadamente desvirtuando una época que no difiere de ninguna otra época de la historia humana. Todas las épocas y todos los momentos de la historia humana son hermosos y terribles, son maravillosos y abominables, son oscuros y luminosos, todos, ¿no? Lo que pasa es que desde nuestro presente vamos variando nuestros sistemas axiológicos, vamos variando nuestros puntos de vista, y entonces a veces vemos más la luz que la sombra, vemos más lo óptimo que lo pésimo de cada época. Pero eso no debe engañarnos, eso es un punto de vista absolutamente transitorio. Vos fíjate que lo de la Edad Oscura fue una construcción del iluminismo. Así es. Acerca de la Edad Media. Pero cuando después vinieron los románticos, dieron vuelta absolutamente esa jerarquía, y de la medievalofobia, digamos así, pasamos a una especie de medievalitis, ¿no? Acrítica, esa idealización, a veces un poco infantil, de los autores románticos, que ha producido hermosas obras literarias, pero una visión de la Edad Media también absolutamente irreal, ¿no? Sí, la Edad Media, si vos me permitís, yo la definiría con unas palabras de Paul Verlaine, que yo siempre menciono a mis alumnos el primer día de clase. En uno de sus sonetos de sagesse, cuando ya Verlaine está de vuelta de todas sus experiencias tumultuosas con Rimbaud, en Bruselas y demás, y está buscando la serenidad y el equilibrio para su vida, dice: es hacia la Edad Media, enorme y delicada, donde mi corazón lastimado debería ir. Qué hermoso. Enorme y delicada. Ese oxímoron es la definición de la Edad Media. Es una enormidad, es una desmesura, es
está llena de absolutizaciones, de intransigencias, de dogmatismos, de gigantismos, pero al mismo tiempo, y si después vos querés lo podemos especificar, es la época donde se generaron algunos de los productos espirituales más refinados y más sutiles y más exquisitos de Occidente, que todavía hoy nos siguen rigiendo. Mira, realmente es así. Creo, Jorge, que estamos haciendo algo indispensable, que es restituir, en la medida de nuestras fuerzas y en la medida del talento de nuestros entrevistados, esta continuidad en las épocas. Decía recién Javier algo importante: todas las épocas son espléndidas y terribles. Todos los ciclos históricos guardan para nosotros la posibilidad de un aprendizaje y al mismo tiempo un sentimiento de perplejidad y hasta de dolor, a veces frente a sus desmesuras. ¿No es verdad? Es interesantísima la conversación que estamos sosteniendo con Javier Roberto González. Para nosotros es delicioso hablar de estos temas. Es delicioso hablar de estos temas en radio. Es delicioso porque estoy seguro que la gente se está regocijando escuchando el conocimiento, esta cosa que a nosotros nos gusta tanto hacer. ¿Les parece que escuchemos un temita y volvemos inmediatamente? Pero claro que sí. En la charla con Javier Roberto González vamos a seguir hablando seguramente de medievalismo. Es una cosa insólita para nosotros al menos, ¿no? Para mí al menos. Ya vamos. Lo creo. Esto es el Café La República, hoy con un invitado de lujo, el profesor Javier Roberto González. ¿Santiago? Así es, aquí lo tenemos a nuestro medievalista. La obra de Javier González, le contamos a nuestros oyentes, es esencialmente la de un investigador deslumbrado. Es un hombre al que la burocracia no lo devoró jamás y el asombro orientó siempre como una brújula su trabajo. Les contamos a nuestros oyentes que algunos de los títulos de Javier son estos: Patagonia, Patagones, orígenes novelescos del nombre; Don Quijote y Martín Fierro, muerte y transfiguración del heroísmo; y la edición anotada reciente del año 22 de la poesía completa de Jorge Manrique. Aquí la tengo junto a mí, después vamos a volver sobre ella en este encuentro con Javier. Pero ahora, ante todo, vamos a preguntarle a Javier algo que tiene que ver con el auge de los estudios medievales que se produjeron, si no me equivoco, en las últimas décadas del siglo pasado, en las últimas 2 décadas. Le Goff, tantos autores franceses sobre todo, que intentaron abordar el tema de la cotidianeidad medieval. ¿Qué reflexión te despierta ese auge que de pronto tomó el interés por la vida cotidiana en la Edad Media? Bueno, nosotros le debemos mucho. Yo soy medievalista desde la literatura, es decir, yo hago filología medieval y no historia, pero nosotros a la escuela francesa, Le Goff, Duby, le debemos enormemente, porque ese redescubrimiento del día a día de la vida medieval ha servido enormemente justamente para trascender esos estereotipos de los que hablábamos más temprano. Y quiero tener un pequeño acto de homenaje también para una gran investigadora argentina, sí, que se suma, pero en absoluta paridad de méritos a estos nombres ilustres galos que acabamos de mencionar, que es la gran Nilda Guglielmi, que ha sido una medievalista nuestra de acá y que ha trabajado siempre acá. Así es, yo también la conocí, maravilloso trabajo, y los Lida algo han hecho al respecto, bueno, también, ¿verdad? Raimundo y su hermana. Raimundo y sobre todo María Rosa. Sobre todo María Rosa. Que ella es también, como yo, como es engañoso, no como, sino muy por encima de mí, filóloga, ¿no? Ella era medievalista, filóloga, y ha sido sin duda una gran maestra de los estudios hispano-medievales. Ella era una mujer de salud frágil, murió relativamente joven, para los parámetros actuales muy joven, pero ha sido la maestra no solo en la Argentina, sino de todo el orbe hispánico de los estudios medievales. Acá en la Argentina, ella y el profesor Orduna, Germán Orduna, han sido los 2 grandes medievalistas que hemos tenido y de quienes todos seguimos aprendiendo. Es cierto, y es importante subrayar, Jorge, ¿qué significa que la Argentina
sea un país donde prosperaron los estudios de la Edad Media, es decir, que tuvimos capacidad de generar desde el campo universitario un pluralismo, una abertura, una posibilidad de comprender que la noción de actualidad no se agota en una visión estrecha del día a día y del mero presente. Decías vos, Javier, recién, y creo que con mucha sabiduría, que es fundamental entender en qué consiste el semblante del presente que nos ofrece la riqueza del pasado. Hablando de la Edad Media, no mencionamos todavía a Dante Alighieri. ¿Quién pudo ir más lejos en poesía que Dante? ¿Quién pudo? La incidencia que la poesía italiana tuvo en la Edad Media española. ¿Qué podés contarnos acerca de esto que te llevó a vos a decir que Don Quijote y Martín Fierro pueden estar emparentados en una de tus obras? Permitime, Santiago, una pequeña anécdota sobre Dante. Hace unos años, en un almuerzo en Verona, me tocó compartir el lado de la mesa con el arzobispo de Verona. Ajá. Y hablando de poesía italiana, yo le comentaba que para mí el más grande poeta italiano era Leopardi. Y entonces este señor me mira con cara casi ofendida. «Ma come? ¿Es Dante?» Y entonces yo, para ser más rápido que él, le digo: «Monseñor, Dante es un fuori misura. Dante está fuera de toda medida. Es como Gardel, diríamos nosotros. Ese no califica. Tan grande es Dante que a mí a veces hasta me cuesta trabajo encerrarlo en la Edad Media. Es decir, Dante trasciende la Edad Media y casi diría que trasciende la humanidad. Pero trasciende la humanidad a fuer de colmarla, ¿no? Sí. a fuer de agotarla, ¿no? Es infinito el repertorio de posibilidades emocionales que nos abre la lectura de la Divina Comedia, ¿no es cierto? En ese sentido, creo que estamos frente a alguien que nos excede, realmente, fuera de toda medida, como decimos. Pero si volvemos a España, si volvemos a lo que al señor González, españolísimo apellido, le ha dado la Edad Media en términos de autorreconocimiento, si yo te preguntara, Javier, ¿qué podés decir de tu vocación como medievalista? ¿Qué es lo que te ha dado tu vocación por la Edad Media? Más allá del conocimiento de una época, digamos. Bueno, vos sabés, Santiago, que muchas veces, yo diría que casi siempre, las vocaciones a veces uno las descubre encarnadas en grandes maestros, ¿no? Y no me refiero a los maestros de los libros, sino a los maestros de carne y hueso que se han cruzado en mi vida. En mi caso fue así. Yo me precio de ser discípulo de un gran filólogo hispano-argentino, Aquilino Suárez Payasá, actualmente retirado, que fue mi maestro de historia de la lengua, pero él enseñaba historia de la lengua como trato de enseñarla hoy yo. Es decir, no limitándose a las estructuras lingüísticas, sino a partir del estudio del epifenómeno lingüístico, calar en los textos e ir a sus reverberaciones poéticas, ¿no? Simbólicas, míticas. Ese fue para mí el descubrimiento de la Edad Media y la toma de conciencia de que, como decíamos antes, la Edad Media gravita en nosotros de una manera, tanto en lo bueno como en lo malo. Y en la Argentina, concretamente, nosotros, siendo como somos, vos hablaste de mi españolísimo apellido, siendo como somos, hijos de España, pese a todas estas deconstrucciones que abominan de la hispanidad y que se empeñan en que veamos todavía a la presencia española en América como un imperialismo abominable y horrible, y qué sé yo, que obviamente tuvo cosas horribles, por supuesto, sí. Vaya, no lo vamos a negar, pero que nos constituye identitariamente. La colonia española, o mal dicho colonia, porque eso fue solo bajo los Borbones, ¿no? La etapa de Indias, la etapa de los reinos de Indias en América, no fue otra cosa que la aclimatación en suelo americano del medioevo español. Es decir, lo que llegó acá con las carabelas de Colón fue una incipiente modernidad y una aquilatada Edad Media. Y entonces nuestro caudillismo, nuestro neofeudalismo, nuestros personalismos son herencia medieval. No podemos entender la política argentina de hoy
de hoy, no digo del año pasado, de hoy, no la podemos entender si no tenemos en mente ciertos parámetros medievales. Qué desafío para el entendimiento común. Lo que estás llamando medieval son parámetros vigentes en nuestra autoconcepción identitaria, en nuestra visión de la política. ¿Y cuáles serían, por ejemplo? Sí. No quiero que quede solo la idea de que somos herederos de la Edad Media nada más que en lo negativo. No, también en lo positivo. Esa característica que siempre se resalta tanto de los argentinos ponderativamente afuera, de que tenemos una especial capacidad para las relaciones personales, ¿no? Para los vínculos, para la amistad, para la solidaridad. Eso también es medieval. La Edad Media, y esto con toda la admiración que uno le tiene, aunque yo no adhiera a su sistema de ideas, a Marx, hay que decir que ahí se equivocó. Buscar en el feudalismo o en la etapa medieval gérmenes de la lucha de clases es un error, porque en la Edad Media lo que primaban eran las relaciones personales, no había conciencia de clase, había conciencia de clan, y la idea del vasallo era una forma de la idea de la amistad. Ajá. ¿Y qué es un vasallo como sinónimo de amistad? Un vasallo como sinónimo de amistad es algo que puede tener una reverberación buena o mala, como todo. Porque el concepto en principio parecería negativo. Lo bueno es que en ese contrato, porque eso es lo que era el contrato vasallático, en ese contrato entre dos hombres libres, recordemos que el vasallo no es un siervo, es un hombre libre, en ese contrato, primero que hay libertad de ambas partes para establecer el vínculo. Y segundo, que hay una mutua obligación de asistencia. Ajá. El vasallo se obliga a asistir al señor, pero el señor se obliga a asistir al vasallo, a proveer a sus necesidades, las de él, y en caso de que él muera, de su viuda, de sus hijos y de sus deudos, mucho más allá de la fría letra de la ley, que es lo que tenemos hoy. Hoy tenemos leyes, y en bendita hora que las tenemos, ¿no?, que aseguran jubilaciones, que aseguran derechos laborales, que aseguran ese tipo de cosas. En la Edad Media no había eso, pero estaba la relación personal, la relación de fidelidad personal. Para el vasallo al señor no era una abstracción, eso que tantas veces denunció Borges como un mal argentino. Para nosotros el gobierno es una abstracción, por eso no lo respetamos, ¿no? Bueno, eso es así hasta cierto punto, porque cuando uno va a ciertos lugares más pequeños, acá en nuestro país, el gobierno no es una abstracción, es el caudillo. Y con ese caudillo se tiene una relación de fidelidad, que puede tener una connotación positiva. El gobernante conoce personalmente al gobernado, lo quiere, lo reconoce como individuo y persona, no es un número. Claro. Pero al mismo tiempo esa relación puede degenerar, ¿no?, en clientelismo. Claro. Es muy importante ir advirtiendo, y creo que los oyentes comparten con nosotros, el alivio infinito de ensanchar nuestro campo perceptivo, de poder abrir o reabrir puertas que normalmente permanecen cerradas en nuestra percepción. Yo creo, al oírte recién, tenía toda la impresión que describías, por ejemplo, la relación entre Don Quijote y Sancho Panza. Esa relación de vasallaje entendida como solidaridad recíproca, como fuentes recíprocamente nutricias de identidad de uno y otro. Vaya, y como amistad. Y como amistad. Quizá no exista en toda la historia de la literatura una amistad más conmovedora que la de Don Quijote y Sancho, porque es realmente la amistad plena que logra derribar todas las diferencias. Pensemos en estos dos sujetos tan queridos, ¿no? No pueden ser más distintos. Realmente, parecen antagónicos. Y muchas veces hasta los pensamos así, como una antítesis, ¿no? Y eso Cervantes, que no era tonto, lo ha pensado obviamente para darle a su novela una estructura que le permita narrarla, ¿no? Porque el contraste siempre ayuda como estrategia narrativa. Pero a lo largo de las aventuras y sobre todo de los diálogos
de Don Quijote y de Sancho son maravillosos, ¿no? Vemos que en un primer momento pareciera que Don Quijote es el que instruye a Sancho, porque Don Quijote es la persona leída, es la persona culta, la persona que puede, en primera instancia, instruir a ese pobre labriego analfabeto, pero a poco nos damos cuenta que la cosa es bilateral y que Sancho lo instruye a Don Quijote y que los dos aprenden de los dos y los dos se quieren realmente como hermanos hacia el final. Es verdad. Estaba recordando un episodio, Jorge, que alguna vez lo hablamos contigo, acerca de esta capacidad que tiene Sancho de sostener a su señor, a Don Quijote, en un plano de inteligibilidad compatible con sus valores, con sus ideales, cuando se tienen que encontrar con la amada, ¿no es cierto?, de Don Quijote, ¿no es cierto?, cuando llega el momento de encontrarse con Dulcinea del Toboso. Sancho está en una situación tremendamente difícil, porque ¿quién es Dulcinea? ¿Dónde está? No existe. El Toboso es un pueblo que, visto a oscuras cuando recién llegan a él, no les brinda ninguna evidencia de haber alcanzado el castillo de esta dama, y Don Quijote lo envía a Sancho Panza a que le diga a Dulcinea que le ha llegado para brindarle pleitesía. Después vamos a hablar del amor cortés con Javier también. ¿Y qué hace Sancho? Sancho le dice: mire, señor, es tan hermosa esta dama, no la ha visto, pero la inventa, que cuando nos acerquemos a ella seguramente algún duende maligno le impedirá a usted reconocerla en todo su encanto. Cierre los ojos que yo le voy a contar cómo ella es. Y se vale del lenguaje del Quijote, ¿verdad, Javier? Se vale del lenguaje del Quijote para contarle al Quijote quién es Dulcinea del Toboso. Es que Sancho, como buen hombre de la tierra, es vivísimo. Es muy despierto. Captó enseguida el vuelo, donde, digamos, para decirlo como dicen hoy los chicos, donde le chifla a Don Quijote, y lo corre por ese lado, ¿no? Sí, con una destreza, ¿no? Sí, y después, cuando realmente Don Quijote se encuentra con unas labriegas, ¿no? Y Sancho, digamos, había dicho eso que vos, Santiago, mencionabas: algún duende maligno te las va a confundir, y Don Quijote quiere ver en una de esas labriegas a Dulcinea. Es tal cual lo que le había vaticinado Sancho, ¿no? Sí. Está encantada, Dulcinea está encantada, por eso aparece fea y zafia. Y ahí tenemos también la evidencia del poder del lenguaje, porque cuando el Quijote cierra los ojos y Sancho le empieza a narrar cuáles son los encantos de Dulcinea que se aproxima a ellos, realmente el lenguaje cumple un doble papel novelístico. Lo tenemos a Cervantes contándonos esa historia y a Sancho narrando como si fuera un poeta. Bueno, con respecto al lenguaje y en relación con Dulcinea, hay en el Quijote un episodio que es maravilloso, que es el episodio de la carta, ¿no? Don Quijote está haciendo penitencia de amores en Sierra Morena y le quiere mandar una carta a Dulcinea. Entonces escribe la carta imitando el modelo de los libros de caballerías y se la da a Sancho para que se la lleve. Pero claro, además le obliga a que la memorice, porque a lo mejor si la pierde no se la va a poder entregar. Entonces Sancho la memoriza a la manera sanchesca, y lo que después repite es un disparate, pero ese es otro tema. Pero después de que esa carta va y viene y se nos la somete a una serie de avatares argumentales, medio así como de caída, se nos dice en el Quijote que en realidad no se sabe muy bien cómo hizo Don Quijote para escribirla, porque en Sierra Morena no tenía ni papel ni tinta. Es fantástico. Es decir, que Cervantes nos está diciendo que todo es una construcción. Y Javier, ¿y qué te lleva a escribir sobre la relación entre Don Quijote y Martín Fierro? ¿Cómo es esa aproximación? Bueno, este librito al que vos haces referencia fue publicado en España, pero tuvo su génesis en un acontecimiento académico acá en la Argentina. No sé si ustedes saben, Jorge, Santiago, que acá nosotros tenemos una de las 3 ciudades cervantinas del mundo, que es la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires. La primera, naturalmente, es Alcalá de Henares, la cuna de Cervantes, y la segunda es Guanajuato, en México, donde hay un festival cervantino muy importante.
Azul fue declarada por la UNESCO hace unos 15 años más o menos, ciudad cervantina, porque tiene una extraordinaria biblioteca cervantina con primeras ediciones del Quijote y de las original y de las primeras traducciones del Quijote a otras lenguas, formada por un personaje de aquellos que nuestro país gestaba en otros tiempos, ¿no? Esos bibliófilos que eran aficionados pero que tenían una cultura extraordinaria, un abogado de pueblo que formó esa biblioteca. Y en el seno de unas jornadas académicas desarrolladas allí, a mí se me ocurrió poner a dialogar a Don Quijote y a Martín Fierro, porque estando en Azul, provincia de Buenos Aires, zona de fortines, zona el hábitat, diríamos, de las andanzas de Martín Fierro, se me ocurrió poner a dialogar en un cursito que dicté, que fue el origen del libro, a estos dos personajes que son los protagonistas de los libros nacionales de ambos países. Claro. Y a poco de empezar a estudiarlos, el punto en común que tienen, a mi modo de ver, es que ambos han sido a menudo presentados bajo el prisma del arquetipo heroico, no siéndolo ninguno de los dos. Es decir, que en Don Quijote y en Martín Fierro hay, en las respectivas literaturas, en la española y en la argentina, lo que podríamos denominar la marca de la transición entre una matriz heroica y una matriz novelesca. Ajá. Entre el heroísmo y el antiheroísmo. Pero Martín Fierro es un malevo, dicho en términos argentinos. Exactamente, pero es un malevo a quien personas ilustres como Ricardo Rojas o Leopoldo Lugones han pretendido vendernos como arquetipo de la nacionalidad. Y se ha gestado un segundo Martín Fierro por sobre o al lado del de Hernández, que es el Martín Fierro de la escuela, del colegio y de ciertas representaciones gubernamentales, que nos lo ha vendido como un arquetipo imitable, como un arquetipo de argentinidad. Claro. Bueno, contra esto se subleva mucho Borges, ¿no? Contra eso se subleva Borges, y sobre todo se subleva, porque Borges lo hace brillantemente, como todo lo que él hace, pero de manera más breve. Pero de manera más analítica, quien se subleva es aquel a quien yo inequívocamente rindo homenaje en el título del librito mío, es Martínez Estrada. Sí. Porque Martínez Estrada escribe Muerte y Transfiguración del Martín Fierro, dos gruesos volúmenes, donde evidentemente estudia al personaje sí como un arquetipo de la nacionalidad, pero no como un arquetipo deseable. Claro, el subtítulo... un mal arquetipo. Es muy interesante esto que lo subrayemos, esta necesidad de idealizar. La idealización, a la que vos te referías también en la concepción romántica de la Edad Media, no es menos nefasta para la comprensión de lo complejo que la denigración. Exactamente. Entonces, este es un drama también que en la educación está presente. Aprender a reconocer la cara y contracara de una época es poder entender todas desde el punto de vista de sus características estructurales. No hay ninguna etapa de la historia que esté exceptuada de la desmesura, del error, de la desorientación y aún de la violencia. El subtítulo del libro de Javier sobre Don Quijote y Martín Fierro es Muerte y Transfiguración del Heroísmo, y esto implica también una posibilidad en la educación muy importante, que nuestros llamados héroes nacionales, padres de la patria, puedan empezar a ser seres que encierran un enigma mayor que el de su genialidad inalcanzable, que es el de haber sido también hombres comunes. Exactamente. Y eso es una de las cosas que remarca con esa rara clarividencia que tenía, que recalca mucho Mitre cuando habla de Belgrano. Sí. Porque San Martín San Martín es el gran hombre, ¿no? Es un hombre excepcional. Sí. Pero cuando habla de Belgrano, Mitre dice, ¿no? Belgrano en el fondo no tenía nada de excepcional. Claro. Era un hombre como cualquiera de nosotros, en medio de circunstancias excepcionales que lo obligaron, digamos, a afrontar circunstancias excepcionales. Y en todo caso su grandeza es en haber tenido el coraje de meterse en ese barro, en esa lisa, pero sin tener ninguna característica de genialidad. Ni de idoneidad profesional como militar. Exactamente. ¿No? Qué notable. Ahora, eso es conmovedor también. Claro que es conmovedor. Lo agranda. Sí.
Sí, porque encierra el enigma de la genialidad, ¿no? Claro. Stauber fue genial en cuanto a su capacidad de asumir una responsabilidad ética sin, en principio, provenir del seno de lo que llamaríamos un profesionalismo. Ahora, volviendo a esto que sin fin nos atrae, no sé si tenemos tiempo antes de una pausa. ¿Por qué no interrumpimos ahora, hacemos un temita y deja la pregunta para luego? ¿Te parece? Así que... Vamos. Muy bien, acá estamos teniendo una charla apasionante de domingo al mediodía. Santiago. Nuestra tertulia en el Café La República con Javier González, medievalista, un hombre de nuestro tiempo en el modo de pensar la Edad Media y por lo tanto de acercárnosla a nosotros, y me animaría a decir como pocas veces se debe haber hecho en la radio argentina. Hay dos temas, Javier, sobre los cuales quisiera conversar contigo también. En el año 22 vos publicaste a través de Coligüe la poesía completa de Jorge Manrique, un autor que seguramente muchos de nuestros oyentes conocen. Sus coplas son memorables, tal vez, como bien decís en tu libro, la parte más conocida la obra más conocida de la que produjo Manrique, y donde desarrollas en el estudio introductorio a su poesía algunas reflexiones jugosísimas sobre el amor cortés, sobre el matrimonio que dentro de la concepción cortesana del amor existió en la época en que proliferó la literatura de Manrique y de otros autores que acaso lo precedieron un poco, pero pertenecieron al mismo tiempo. Y comenzaría yo por recordar un momento de tu introducción en el que le cedes la palabra al poeta Juan Álvarez Gato, siglo XV, que se refiere a la propuesta matrimonial de la dama a la cual él servía. Dice él, en español antiguo, ¿no? En español de la época: decís, casémonos los dos, porque de este mal no muera, es decir, el amor cortés. Señora, no plega a Dios, siendo mi señora vos, que os haga mi compañera. Ese no se quiere casar con ella. Javier, ¿qué quiere decir esto? Bueno, a ver cómo lo hago para resumirlo sin que se nos vaya el programa de las manos. Sí. El amor cortés es una de las... Justamente cuando hablábamos al comienzo de las enormidades y de las delicadezas de la Edad Media, el amor cortés es una de las delicadezas de la Edad Media. Es una creación espiritual, es un conjunto de normas de relaciones sociales, no solo amorosas, sino sociales, de un refinamiento extraordinario, que básicamente consiste en lo siguiente. El joven varón puede establecer con una dama generalmente casada, aunque no obligatoriamente, un servicio, esta palabra es clave, amoroso, en el cual ella es la señora y él es el vasallo. Copia este esquema, el esquema político del feudalismo. Pero la señora pasa a ser femenina. Esto en realidad se generó en las cruzadas, cuando los señores se iban a luchar a Tierra Santa y quedaban las damas casadas a merced de una serie de jovencitos adolescentes en plena eclosión hormonal, sin nadie que pudiera vigilar a estas señoras que no cometieran algún desliz, porque todos los maridos estaban en las cruzadas. Entonces, para evitar desbordes, se ideó este sistema que consiste básicamente en idealizar la relación de amor mediante un servicio que consiste en obedecer a la dama hasta en sus mínimos caprichos. La dama es la que indica hasta dónde puede llegar esa relación. Si esa relación tiene que ser puramente platónica, o, llegado el caso, puede incluir algo más, cuándo lo va a incluir, de qué manera lo va a incluir, y el joven varón tiene que aceptar esos dictados sin protestar. Ahora, la condición sine qua non, y ahora vamos a la estrofa de Álvarez Gato que leíste. La condición sine qua non para que haya relación cortés es que los amantes corteses no sean matrimonio. El amor cortés está excluido del matrimonio, porque el matrimonio invierte la relación jerárquica. En el amor cortés,
la dama es la señora y superior. Aunque de una manera engañosa, porque sabemos que todo esto está construido para beneficiar al joven adolescente varón en su educación sentimental. En cambio, en el matrimonio, que es algo que tiene que ver más con lo legal, lo patrimonial y los acuerdos de familia, el amor cortés es un fenómeno aristocrático, no se da entre campesinos, ¿no? En el matrimonio es todo lo contrario. Claro. Es el señor el superior, es el marido el superior. Ella pasa a ser de. Ella pasa a ser de, ¿no? Del mismo modo que, sin embargo, todavía nosotros en nuestra lengua, yo no soy casado, pero aquellos que son casados, cuando presentan a su esposa, dicen, te presento a mi señora. Sí, mi señora. Esas son rémoras del vocabulario cortés, otro rastro de la Edad Media. Si fuera al revés, la mujer no dice te presento a mi señor, dice te presento a mi marido, claro. No dice mi señor, porque la señora era la mujer. Entonces, hay unos textos lindísimos de la Edad Media que son los fallos de las cortes de amor, que era todo un juego que se hacía en la corte de María de Champagne, donde se presentaban casos, ¿no? Y reclamos ante las damas de esas cortes, casos de amor cortés, para que la señora fallara, ¿no? Y entonces llega un enamorado cortés con el siguiente pleito. Dice, yo le he ofrecido mis servicios amorosos a fulana de tal, y fulana de tal me los ha rechazado bajo el ridículo pretexto de que está casada. Qué bueno. Claro, si no estamos compitiendo con un marido. Entonces la reina dice, pero qué absurdo, que busque un argumento mejor, o que simplemente diga que no quiere, porque no tiene por qué querer, pero que no diga ese argumento, porque ¿qué tiene que ver el matrimonio con el amor cortés? Edad Media. Encantos, dilemas y actualidades infinitas de toda esta problemática que nos trae también Javier González en este domingo fantástico. Yo, en estos minutos finales que nos quedan, quisiera decirle a los oyentes que si quieren deleitarse con lo que significa una lectura conmovida, además de erudita, de las coplas de Manrique y de la obra poética de Manrique, no se pierdan este volumen editado por Coligüe, poesía completa, coplas a la muerte de su padre, poesía cortesana y burlesca, con una introducción que es una exploración también histórica, no solo literaria, de este periodo fantástico al que llamamos Edad Media española. Y me parece que podemos ir cerrando este encuentro recordando algo que nos presenta Javier en este tomo, que son los primeros versos de las coplas que Jorge Manrique escribió a la muerte del maestre de Santiago, don Rodrigo Manrique, que fue su padre. Tenemos unos datos mínimos que podemos transmitirle a nuestros oyentes. Las coplas, al parecer, se publicaron póstumamente, sí. ¿Es así? Entre 1480 y 1490, y Manrique murió en 1479. Uh-huh. El padre había muerto muy poquito antes. Muy poco antes. Muy poco antes que él. Eso acorta muchísimo la franja de la composición del texto, ¿no? Porque entre la muerte del padre y su propia muerte, Manrique tuvo apenas 3 años. 3 años. Y en esos 3 años compuso esto que al menos inicialmente vamos a leer. Las primeras palabras, los primeros versos tan famosos. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da el dolor, cómo, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues que vemos lo presente, cuán en un punto se es sido y acabado. Si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que se espera, más que duró lo que vio, pues que todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allá van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos,
allegados son iguales los que viven por sus manos en los ricos. Esto no es más que el inicio de las coplas a la muerte de su padre, de Manrique, y sobre la cual, para ir cerrando nuestro programa con vos, nuestro encuentro, querido Javier, decinos qué encontraste en estos versos que te revelara, más allá de lo que venías diciéndonos, la inmensa actualidad de este poeta, ¿verdad? Bueno, después de haberlos escuchado leídos por vos, yo creo que el comentario sería superfluo, porque tanto en la vibración de tu lectura como, estoy seguro, en la escucha que habrán hecho los oyentes del programa, está la respuesta. ¿Podemos decir que estos versos pertenecen a una época pretérita y ajena? ¿Podemos decir que estos versos corresponden a un señor de las edades oscuras? ¿Podemos decir que estos versos no tienen nada para decirnos? Estos versos son de hoy, no son de la Edad Media. Fueron escritos en la Edad Media, pero son de hoy, son nuestros. Y los podemos repetir casi como refranes, porque algunas de los remates de esas estrofas se han convertido en refranes. Son la sabiduría de cualquier época, y dicho además con una economía, con una sobriedad expresiva. Es lo antirretórico, ¿no? Increíble, la capacidad de comunicación. Bueno, todos conocemos estas coplas, ¿no? Claro. Es impresionante. Fueron- Son populares. Son populares. El metro es popular, es un Claro. metro breve, no los Increíble. metros largos que se usaban para los temas graves. Eso es un gran hallazgo de Manrique. Y Manrique es un hombre de armas, es un soldado, y se expresa como tal, económicamente. Excelente. Javier Roberto González, ha sido un placer, un enorme placer Así es. tenerte en nuestro programa. Santiago, gran idea, así que nos vamos. Enorme Sí. placer para mí dialogar con ustedes. Les agradezco la Muchas invitación. gracias, querido Javier. Nosotros Hasta nos pronto. despedimos, Santiago, Nos hasta el domingo. despedimos hasta el domingo que viene. Mónica, Chao, Mónica. Hasta el próximo domingo. Jorge, hasta el próximo domingo. Chao.